Buenas. Hacemos un capítulo más hoy con 3 integrantes de Nueva Brócoli. Voy a leeros la definición de Nueva Brócoli para que sepáis de qué estamos hablando. José Crucífero Ruiz fue un artista adelantado a su tiempo. Su obra experimental lo situó como precursor de conceptos que luego se asociarían a otros artistas. Desde joven mostró una inclinación por el dibujo y la experimentación con materiales poco convencionales. Su trayectoria fue marcada por el rechazo inicial del mundo artístico, una vida personal difícil y periodos de depresión. Sin embargo, años después alcanzó reconocimiento internacional, especialmente en Argentina, donde su obra fue finalmente valorada. Su legado combina innovación artística, una biografía intensa y una figura envuelta en misterio. Chicas de Nueva Brócoli, ¿cómo es el gentilicio de Nueva Brócoli? ¿Los brocolianos? Brocoliana. Muy bien, vamos a acercarnos más al mito. Cuéntanos un poquito más brocolianas de Nueva Brócoli, de José Crucífero. ¿Cómo empieza un poquito a moverse este proyecto? Bueno, nosotros teníamos este continente, que era el nuevo brócoli, y teníamos planteado una cosa muy diferente a la que realmente acabamos haciendo, ya que nos salimos totalmente de lo que era Nueva Brócoli y lo llevamos a algo más real como era el mundo real. Salimos de Nueva Brócoli y lo llevamos a un pueblo que es Cañete de la Real, que está aquí en Málaga, Ajá. y lo situamos pues eso, en un contexto histórico que en realidad ha pasado, saliendo un poco de esa utopía. Vale, o sea, lo situasteis históricamente. ¿Y José Crucífero? A ver, José Crucífero como tal es un compañero nuestro que es José. Entonces también por eso se cogió el tema de Cañete de la Real. Allí. Él es de allí, es su pueblo. Entonces era mucho más sencillo para luego recopilar datos, fotografías antiguas y de todo. Otro compañero, Luque, es el que nos ayuda mucho también a situarlo en un contexto social, histórico, real. Porque lo único ficticio es el personaje José Crucífero. Claro. No como persona, sino como personaje. Ujú. Desde un primer momento sabíamos que queríamos hacer un personaje masculino para utilizarlo también un poco de sátira, tipo machos alfa, torrente, pues vamos a darle una vuelta de tuerca, que sea todo lo odioso que pueda ser, aunque también puedas llegar a empatizar con la vida tan deprimente que ha tenido. Así, en resumen, definimos rápidamente vuestro paso documental. O sea, ¿cómo iría? Empieza en el que encontráis unas obras de un artista anónimo y hay como un equipo de investigación. Comienza con que nosotros encontramos una obra abandonada en un almacén de aquí de la universidad Ujú. y a partir de ahí como que hablamos con Eugenio, por ejemplo, y vamos investigando quién era ese artista y en qué momento obtuvo ese reconocimiento. ¿Y cómo inventasteis la vida de José Crucífero? Porque, claro, le pasa de todo. Triunfa, le va mal, se casa, no sé qué, no sé Una cuánto. gran desgracia. Le exilian o se autoexilia 2 veces. ¿Cómo hicisteis esa historia cada vez tan larga y tan enrevesada? Porque quiero decir, podría haberlo hecho mucho más escueto, mucho más sencillo, pero ¿por qué decidisteis darle tantos giros? Yo creo que fue primero como una lluvia de ideas de todo lo que se nos pasaba por la mente y luego a partir de ahí ya hace como una criba. Vamos a irlo cajando en una línea de tiempo. Esto queda bien. Esto lo hace más desgraciado. Vamos a meterlo. Esto puede quedar gracioso, satírico. Vamos a meterlo también. Entonces, Fue un poco reírnos del personaje. Claro, íbamos añadiéndole cosas que como que eran más serias, pero ese final que tiene era un poco cómico. Claro. No queríamos que fuese algo como tan serio. También creo que, aparte del más largo con diferencia, creo que es como son 14 minutos, más o menos. O sea, es mucho más largo de lo que los demás. Y aparte de eso, bueno, muchísimas localizaciones, muchísimos personajes. Habéis liado a muchísima gente. Y también creo que es el que más utilería tiene. O sea, no solo el vestuario y las obras, que las habéis pintado, imagino que vosotros, claro, sino que también habéis hecho muchos recursos. Estamos creando ahora a partir de toda esta historia, todas las fotos que hemos sacado. Hemos escogido un álbum que tiene así más pinta de antiguo. Tenemos que romperlo un poco, como darle esos matices que también de antiguo. Ajá. Entonces, como que estáis de cara a la exposición de gráfica, seguís trabajando en el falso documental de José Crucífero, me sale decirle Crucífero, y lo estáis como situando en el espacio físico, ¿no? ¿Qué fue lo que más os ha costado? Yo creo que eso más la organización de, bueno, tuvimos que grabar muchos días, otros tuvimos que pedir permiso, porque por ejemplo fuimos al archivo municipal y tuvimos que pedir permisos especiales para que nos dejasen grabar. Investigadora.
Cuando nos dieron el permiso, que de un día para otro, no tardó de un día para otro, pero bueno, una semanita y pico, nos dijeron, podéis grabar aquí, pero no podéis coger ni un libro, no podéis tocar nada, solo los muebles y las cosas. ¿Y qué hicimos? Nos llevamos la Biblia de Hamilton, Perfecto. que así daba rollo antiguo, Claro. las tiendas de arte que tenemos aquí detrás de la facultad. Sí. Hablamos con las personas que estaban allí, lo pusimos en los créditos y tal, porque nos dejaron hacer fotos, grabar. Y ahí ya ningún problema. También yo creo que nos benefició un poco lo de que el día de que fuimos al archivo municipal, el primero que fuimos, que nos dijeron no. Al ir el segundo, ya pues intentamos ir un poco por la zona, buscar zonas verdes, cosas que nos hiciesen como meter un poco al personaje también más en la historia. Y justo nos encontramos a una marca de ropa que estaba haciendo fotografía. Y justo como que era el mismo tipo de vestimenta. De más época. Sí, muy de la época. Entonces nos sirvió mucho porque fue un encontrar este personaje y situarlo como esposo de... Claro. Y ya pues teníamos ese personaje y no teníamos que inventarlo de cero. Entonces nos sirvió mucho ese día tener a esta persona y decir, vale, pues ya tenemos otro personaje más sin creerlo. Una persona aleatoria que estaba ahí a su bola echándose fotos para sus cosas personales. Nos acercamos, pedimos permiso. Bueno, también pasa eso con compañeros de clase, ¿no? Sí, Que había algunos a lo mejor que estaban pasando por ahí de repente y fue como, felicidades, ahora eres actor. José Crucífero, que es un artista que está en un tipo muy concreto pasado, ¿cómo creéis que se tomaría, o sea, si él hubiera vivido en la actualidad, cómo hubiera sido su vida artística? Su vida artística hubiese sido como hasta ahora. De esta gente que lo quiere todo, pero luego no llega a nada. Ajá. Hubiese criticado todo, pero hubiese sido el primero en meterse. Un poco hipócrita, aprovechamiento de recursos, mejor dicho. Se metería en todos los certámenes, en todas las cosas. Nos ha pasado con muchísimos artistas hasta el día de hoy. No, esto es una porquería, esto no sirve y mira, ahora lo estamos estudiando. Efectivamente. Hubiese pasado lo mismo con él. Si hubiese existido de verdad, hubiese sido así. Hubiera sido como esa artista mosca cojonera Sí. que acaba ya estudiándose, pero porque ha sido tan pesado que ha estado en todo. Quien la sigue la consigue. Eso dicen, ahí estamos. Habéis jugado mucho con el tema de la parodia. O sea, vuestro documental es muy cómico, realmente. Tiene muchas escenas que son básicamente en plan de disfrute visual, no están, digamos, reforzando el hilo principal de la historia, pero es como ya en plan de, venga, relájate que te puedo contar un tostón y ahora te vamos a poner una musiquita tipo canca y te ponemos aquí un batiburrillo de imágenes. Bueno, ¿cómo ha sido también el uso de imágenes con guía? Porque eso siempre es algo muy polémico. claro, cuando nos planteamos hacer lo que era el documental basado en unos años que están muy atrás, Claro. el situar a José en esa época nos era imposible buscar un sitio en el que se pudiese grabar, tal. Entonces recurrimos a la IA, queremos que tenga esta pose, que sea de esta manera, le hacíamos lo que era la foto tal cual queríamos que saliese y le dábamos, pues a lo mejor ponle un fondo en un bar o no sé, por ejemplo también lo hicimos con el presidente de Argentina. Tal vez sí, un poco también por tener más recursos que reforzaron ese esfuerzo documental, pero también apoya ese sentimiento cómico, porque queda muy divertido ver esas imágenes porque sabes perfectamente que no son reales. ¿Por qué decidiste hacerlo tan paródico en vez de algo más documental de las dos como estamos acostumbrados? Como suele ser toda la tiranía de los documentales. Para que no fuese tan tostón, ¿no? Entonces teníamos que meter algo más tranquilo, ya que a la vez era el más largo, ¿no? Pensado también nuestros compañeros, que se tenían que comer 14 minutos de documental. En plan, que el espectador no se aburra, sino que se divierta y lo quiera ver otra vez. Claro, ahí pasamos de el inicio muy Hotel Budapest, muy todo este rollo, una cinemática muy de película. Luego lo seguimos muy a un documental de las dos, que es un poco más, es la parte a lo mejor más tostón incluso. A ver, lo más histórico, no tiene por qué ser aburrido, no queríamos hacerlo aburrido. Es algo que nos guste ver a nosotras también. Nos gusta mucho pues la serie, todas las cosas. Es algo que hemos mamado desde pequeña y por qué no lo podemos implementar todo. Ujú. Porque también siempre estábamos buscando que a la otra persona le entretenga. Claro. A mí me puede entretener, pero al resto le va a gustar. Hombre, al fin y al cabo, si estás hablando también de un artista que no existe, que tú te estás inventando, que estás situando en un contexto que existe hasta cierto punto por la apropiación de las obras que habéis hecho, que tela. ¿A cuántos autores has denunciado ya? Puede ser porque están todos muertos. Muertos de ganas de ver ese documental. De manera interna en vuestro grupo, ¿qué tal? Porque siempre trabajáis en un proyecto tan largo, que habéis grabado tantas cosas, que habéis hecho tantas utilerías, ¿cómo ha resultado eso?
hemos acabado un poquito peleadas. Ha sido mucha tensión de grupo, también teníamos otros trabajos, entonces un suma y sigue. Hemos acabado temas. Pero por vincular las ideas o sabíais estructurarlas todas según o había disputas de yo no quiero hacer un documental, quiero que hagamos mejor No. otro formato. En cuanto a la teoría estaba todo súper claro, pero luego a la práctica, de quién hace cada cosa, qué día hacemos esto, no sé qué. Como era un proyecto que abarcaba tanto y teníamos todas las otras asignaturas, Ya, además que no seguimos el guión establecido de cómo debería ser en rodaje, claro. la escaleta, la hicimos después. Para ver lo que nos faltaba por grabar, se hizo una escaleta. Entonces no lo hicimos como debería haberse hecho. y fue un poco seguir el proceso de que cada día una parte grabada, porque claro, grabábamos aquí, otro día íbamos fuera. Entonces era muchos días de rodaje, muchos días de hacer los dibujos, hacer fotografías. Como que había diferentes elementos que se iban añadiendo a lo que era el documental, también para editarlo, tal. Eran muchas cosas diferentes que había que hacer. ¿Y por qué decidisteis hacer un documental para presentarnos a José? Fue un poco, salió sobre la marcha. Cuando Juan nos dio la posibilidad de que teníamos que hacer un proyecto final, decidimos hacer el documental y sacarlo de lo que era Nueva Brócoli y eso, y llevarlo a la vida real y tratarlo como un documental. ¿Cómo fue un poquito el construir el personaje? Quiero decir, una vez que teníais el continente hecho, ¿os resultó fácil construir a José en base a esa cultura que habíais inventado? ¿O fue como, sí, Salió rodado. Sí. Fue meternos todo el rato con él, es un desgraciado, lo típico, ¿no? El típico hombre que está todo el día en el bar, tiene 50.000 hijos, ha tenido 50.000 mujeres, todo lo desgraciado que se podía hacer, también un poco para esa parodia de que acabe siendo cómico. de ese típico artista blanco heterosexual que todos tenemos en el imaginario? También una visión muy de la hora, quiero decir, de cómo se ven a esos artistas. Hace poco teníamos artistas musicales hablando sobre el debate de diferenciar al artista de la obra. ¿Ustedes eso cómo lo veríais con José? Claro, es que a José hay que diferenciarlo, ¿eh? El artista de la obra, porque ¿Hay opción? No, sí, Yo soy más radical en eso. no Yo- se diferencia, sí se diferencia, No se diferencia. no se No se diferencia. puede diferenciar. Me voy a meter aquí Métete. en fregado. Picasso, Dalí, Miró. Yo, con todo el respeto del mundo de las artes, no me gusta ni su arte. Y si es una persona de mierda, menos me va a gustar. Yo entiendo que desde luego se ha estado viendo esa visión de Picasso, Dalí, todos estos artistas manidos, todos estos hombres artistas manidos, desde el punto de la hora, desde la visión que hay ahora, y me parece bien, me parece lógico, ¿no? Que tampoco se quede en un análisis que hicieron hace 50 años. Por ejemplo, no creo que se pueda diferenciar el artista de la obra porque la obra del artista está hecho por cómo es el artista. Toda la construcción de esa persona se acaba reflejando en su obra. Entonces, la obra de Picasso o la obra, no voy a decir Picasso porque me van a acribillar la Fundación Picasso y me voy a cerrar puertas antes de tiempo. de Picasso. Pero claro, la obra de ciertos artistas de este tipo acaba siendo inherentemente machista, inherentemente racista, y que eso lo veamos en un prisma actual, como por ejemplo Paul Gauguin cuando se fue allí a contagiar disciplina a todo Dios, hace que sea más imposible el hacer una diferencia. Dicho esto, en cuanto a la metodología que han usado los profesores, es una metodología que no estamos acostumbrados en la facultad. Aquí entre alumnos sabemos que realmente nos proponen un proyecto abierto, cuando es abierto. En este caso da como muchas más vueltas, ¿no? Porque pasábamos de ese mapa conceptual 2D a, a una obra audiovisual, prácticamente pasándonos en algo que nos habíamos inventado nosotras mismas, jugando. Entonces, esta manera más diferente, ¿cómo la habéis vivido? ¿Os ha gustado más? ¿O preferís que os encasillen en algo? ¿O que os den una directriz más concreta? Yo al menos ha sido Vale, está muy bien que nos pongan esto porque aunque no nos encasillen, pero nos den una directrices, seguimos teniendo toda la libertad creativa que hemos querido. Entonces, desde un primer momento, ¿Nos habéis agobiado? es que si te lo crees, sí nos hemos agobiado, pero Claro. no lo creíamos. Sí, pero yo al principio, el no saber hacia dónde iba toda la asignatura, sí que me ponía un poco de los nervios, de que no sé para dónde va esto, no sé cómo organizarme. Hay veces que todo es tan abierto que también nos da un poco ese miedo, ¿no? De decir, no sé por dónde tirar, no sé qué Guíame. hacer. Sí,
necesito que me das directrices porque no sé qué hacer con tanta libertad. Claro, y más cuando la base, que ha sido Nueva Brócoli, en vuestro caso, la has inventado tú, Claro, basado en lo que te ha dado la gana, totalmente. era un nombre y ya tú de ahí, pues Tira, sí. ¿vosotros os gustaría vivir en Nueva Brócoli? ¿Y por qué no? ¿Sí? O sea, pero entonces un Erasmus, ¿no? Como Minerva. Efectivamente. También este trabajo, lo que empezó siendo un trabajo de clase normal, con lo que estamos acostumbrados ya en cuarto de carrera, ha evolucionado a pues, una presentación en ortográfica como estamos haciendo ahora mismo. Que estos proyectos vayan evolucionando y vayan terminando en festivales o certámenes, ¿qué os parece? ¿Os motiva más? A ver, al ser no una producción de alto coste, porque es de muy bajo coste, por no decir ninguno, pero sí tanto cariño y tanto empeño, no hemos querido únicamente que se quede en algo de la facultad, en algo de ortográfica, sino como que pueda dar un paso más. Es algo muy indie realmente, Sí. muy Pero bueno, PLB. todo el arte precario es un poco indie Sí, también. muy precario todo, pero lo proyectamos como en algo que se podía llevar a mucho más. No que lo vayas a ver en una televisión, o sí, nunca se sabe. Próximamente en cine, llamadnos. Utópica, claro, contratar. Utópicamente, ¿cómo sería esa gran obra que presentaríais como base? ¿Os gustaría hacer una película biográfica de José Cruzí, pero Bueno, claro, llevarlo a tan alto sería un poco también escribir un poco más de la historia, porque yo creo que claro, ya hilarlo tanto a una película sería eso, hacer otro guión, añadirle mucho más cosas a su vida. ya habéis hecho un corto, Mm. prácticamente, hecho un cortometraje al uso, y ahí no sería el primer cortometraje que acaba en un largo, como Cerdita, por ejemplo. Además, También coste cero. además de este personaje también, lo bueno que tiene es que tenemos el personaje del que podemos seguir tirando, Claro. que podemos seguir sacando cosas. Es un personaje ficticio, Sí. así que los recursos son infinitos los que os dan en la historia, sobre todo si está basado en ciertos personajes, pero solo como puntos de ancla. Bueno, y antes de despedirnos, ¿qué le diría a estas personas que están escuchando este podcast de manera como si fuera una audioguía en esta posición de ortográfica? ¿Qué queréis que vea? Yo a la gente que vea el podcast y el documental le diría que se lo tomen un poco a risa, ¿no? Este documental no es algo serio. Es verdad que tiene historia, pero no es algo que sea como dramático o deprimente. Y no es algo más irónico y cómico. Y que en general disfrutéis de todo. Que aunque haya muchos agobios, haya cualquier tipo de inconveniente, se puede seguir disfrutando. Respiras un poquito, te bebes un vasito de agua, una cervecita y a volar. Pues dicho esto, por supuesto, dar a like, si te ha gustado, comenta cuál es tu parte favorita de José Crucífero y qué más artistas crees que lo han podido copiar o qué propuestas das como guión para ese largometraje. Y por supuesto, como siempre, contratadnos, sobre todo. Y hablando de Erasmus y de gente que se ha cruzado en la vida, ¿tú no nos tienes que contar algo? Bueno, pues dentro nuevo vídeo.